Jueves 6 de octubre de 2022, qué gusto saludarles amigas y amigos, bienvenidos sean ustedes a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros tendremos importante información para compartirla con cada uno de ustedes. Antes vamos a saludar con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Vero, querida amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos y gracias por compartir y permitirnos ingresar hasta sus hogares porque tenemos 60 minutos llenos de información. Hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos enseguida a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. Enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral dejan 13 reos asesinados. Además, se registran incidentes con familiares en los exteriores de la cárcel. En Esmeraldas, la policía detuvo a varios integrantes de la banda Los Tiguerones, vinculados a delitos como extorsión, sicariato, robo, entre otros. En exclusiva, un equipo de Ecuador TV entrevistó al presidente Guillermo Lasso sobre temas de coyuntura nacional. En lo internacional, Rusia responde al rápido avance ucraniano con varios bombardeos contra civiles en Zaporilla. En los deportes, la Federación de Fútbol de Irak anunció un amistoso contra Ecuador para el 12 de noviembre en Madrid. Este será uno de los últimos partidos de preparación de la Tri antes del Mundial. Con los detalles de la información, amigos, atención, 13 reos fallecidos y más de una docena de heridos entre internos y uniformados dejan los enfrentamientos lamentablemente en la penitenciaría del Litoral. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Además, se registran incidentes entre familiares y la Policía Nacional en los exteriores de la cárcel. Continúan los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral, pero esta vez en los exteriores de la cárcel. Desde la noche del pasado miércoles, decenas de personas se apostaron en los exteriores del recinto carcelario para obtener información de sus seres queridos y al no tener resultados se registraron enfrentamientos con la fuerza pública. Varias personas lanzaron objetos a los uniformados, mientras que estos también respondieron con golpes, como se puede observar en este video donde un policía patea a una mujer. Incluso los uniformados también agredieron a personal de medios de comunicación que cubrían los incidentes. En los altercados en el exterior de la cárcel también resultó afectada por gases lacrimógenos una representante de derechos humanos. Ya en horas de la mañana de este jueves continuaron los enfrentamientos. Mujeres con hijos en brazos reclamaban información de sus familiares. Según el sistema de atención a privados de libertad, hasta el momento se contabilizan 13 reos asesinados. El acceso no es tan fácil como se imagina, pero en todo caso estamos en eso y en las próximas horas estaremos informando respecto ya cuando tengamos la cuantificación definitiva de los fallecidos. Aún no se descarta que la cifra de fallecidos puede incrementar conforme avancen las investigaciones. Además, se contabilizan varios heridos. Se ha logrado evacuar a los heridos en un número de 18 personas que se encuentran en diferentes casas de salud. Debido a los hechos registrados en la PENI, desde el SNAI se decidió reprogramar el censo penitenciario en el complejo Guayas. Edison Saavedra, Noticias 7. La Policía Nacional detuvo a varios integrantes de la banda Los Tiguerones en la provincia de Esmeraldas. Según las investigaciones de la Fiscalía, estarían vinculados a delitos como extorsión, sicariato, robo, entre otros. Mediante el operativo denominado Impacto 172, efectuado la madrugada de este jueves, 21 personas fueron detenidas, todas con antecedentes penales. La captura se logró tras la investigación de la Unidad Nacional de Inteligencia Transnacional, UNIT, y la Fiscalía General. Según informaron las autoridades, con los 35 allanamientos efectuados, se desarticuló a una organización conformada por ecuatorianos, quienes pertenecen al grupo delictivo Los Tiguerones. Los aprehendidos actuaban en la provincia
provincia de Esmeraldas, cometiendo presuntamente delitos como narcotráfico, sicariato, tentativa de asesinato, terrorismo, extorsión, intimidación, robo a personas, robo de vehículos, robo a locales comerciales, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros. Estas acciones se efectuaron como parte de la indagación previa que lleva el Ministerio Público por delincuencia organizada, desde donde se recolectaron elementos de convicción que demuestran las actividades ilícitas que realizaba esta banda. Dentro de esta operación además se apreendieron armas de fuego, vehículos y más indicios vinculados a la investigación. Olga Velasco, Noticias 7. Este jueves el Gobierno Nacional anunció la suscripción de un convenio de pago por $85 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad de las Fuerzas Armadas, ISFA. El desembolso de este monto responderá a un cronograma de pagos mensuales que inicia este mes de octubre y concluirá en mayo del año 2023, el mismo que será ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas. La medida se enmarca en la decisión del gobierno de reconocer deudas históricas, pero también liquidarlas. Vamos con más información y le contamos que uno de los mayores focos de corrupción detectados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, es el pago de facturas a prestadores externos. Para contrarrestar este problema, se implementó un sistema tecnológico que automatiza el proceso. Veamos. Se trata de un sistema tecnológico estandarizado para el pago de prestadores externos, para agilizar y transparentar los pagos de tal forma que no exista discrecionalidad humana para escoger a quién se cancela. Hay muchos prestadores en el Ecuador que dicen que les piden plata para que les auditen. Y después de que les auditen, les vuelven a pedir otra plata para que le hagan el pago. Esos señores tienen que acabar. En febrero se detuvo a un funcionario del IES que citó a un prestador externo para agilizar el pago de su factura a cambio de $3.000. Se lo detuvo con el dinero que recibió, pero inmediatamente fue puesto en libertad. El señor recibe el dinero en un sobre Manila, lo ve la policía lo aprende. Y en menos de 24 horas estos 3 individuos están libres. De acuerdo a las investigaciones de los directivos del IES de la época, era parte de una red de corrupción que funcionaba al interior de la institución ya durante varios años. Yo tengo una relación con una persona que trabaja en el proceso directivo. Ellos están cobrando el 3% por hacerle el pago. Es para ello justamente que entra en funcionamiento este sistema, que mediante algunas variables como la tipología de servicio, realizará automáticamente el orden de pago. Por ejemplo, se realizará primero los pagos a servicios vitales como UCIs y diálisis, luego servicios priorizados como hospitalización y regulares como servicios dentales. De esta manera se quita la discrecionalidad de quién necesita activo y quién no, y es una matriz mediante un sector macros, es decir, un software que ya no permite que escojamos. A la fecha, el IES ha pagado más de $147 millones a prestadores externos, pero aún hay una deuda auditada de 780 millones y otros 400 millones que están parcialmente objetados. Podamos ya tener contratada la auditoría externa para que confirme los pagos y avalice las obligaciones que tenemos con los prestadores de servicios. Con el sistema tecnológico de pago se optimiza tiempo y recursos, se reduce de 14 a 8 pasos, pero sobre todo se busca eliminar un foco de corrupción. Con la finalidad de buscar mecanismos para enfrentar la inseguridad que vive nuestro país, en la Asamblea Nacional se instaló una mesa técnica conformada por el Legislativo y otras funciones del Estado. En 60 días se prevé tener listo un proyecto de ley sobre este tema. Conozcamos enseguida. La cita se desarrolló en el Salón Tránsito Amaguaña del Palacio Legislativo, en donde delegados de gobierno y autoridades de la Asamblea Nacional dialogaron sobre la importancia de trabajar de manera coordinada para contrarrestar la inseguridad. Que vamos a tener lo más pronto posible un producto final que valga la pena desde la legislación para ser una de las herramientas fundamentales hacia el combate a la inseguridad. Esta mesa se encargará de analizar desde lo técnico y político las reformas a varios cuerpos legales que ya se tratan en la Asamblea. Su trabajo arrancará inicialmente en el proyecto de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública, normativa que ya pasó el primer debate en el Pleno del Legislativo y en 60 días prevén tener listo el cuerpo normativo para su segundo debate. ¿Cuáles son
son los principales elementos de esta ley? Una, la reestructuración absoluta del sistema de rehabilitación social. Segundo, la construcción de una política criminal. Y por supuesto, hay varias reformas a otros cuerpos legales que lo que buscan es fortalecer a nuestras instituciones. La autodepuración de la Policía Nacional, la rehabilitación social y la tenencia y porte de armas son otros de los temas polémicos que se pusieron sobre la mesa. Al menos la tenencia en hogares o al menos la tenencia en negocios pueda discutirse este tema para ver si queremos encontrar una solución. La mesa técnica contará con el acompañamiento de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía General del Estado y otros funcionarios judiciales. Para poder contribuir desde el ejercicio práctico de la jurisdicción, desde la aplicación concreta y cotidiana de la ley. La próxima semana se espera una segunda reunión de esta mesa, con todos los temas técnicos definidos para establecer un cronograma de trabajo. Olga Velasco, Noticias 7. Las terminales terrestres se alistan para la salida de 134,000 pasajeros a propósito del feriado por la independencia de Guayaquil. Algunas rutas ya vendieron todas sus frecuencias normales e implementan horarios extraordinarios. En la terminal de Quitumbe, muchos ciudadanos han adquirido sus pasajes para viajar este feriado. Los operadores de boletería cuentan que las rutas más solicitadas son a la costa, como Esmeraldas y Guayaquil. Tenemos totalmente ocupados todos. ¿Ya? Ahorita ya tenemos exactamente 2 extras más que son fuera de los de turno. Ya estamos vendiendo hace más de una semana atrás. Ya las unidades para el día de mañana ya están más del 60% vendidas. La gerente de terminales y estacionamientos, Mirna Mendoza, explica que este año hay un incremento considerable de pasajeros que salen de la capital. Hemos proyectado que van a salir desde las 2 terminales de Quito cerca de 134,000 usuarios, 85,000 desde el sur de Quito, desde Quitumbe, y cerca de 49,000 usuarios desde el norte, desde el terminal terrestre Carcelén. Y recomienda a la ciudadanía contactar a su operadora de preferencia para conocer la disponibilidad de boletos. Los usuarios prevén y ya compran su pasaje con anterioridad. Según la normativa, los precios se mantienen en las frecuencias establecidas durante los feriados. Sin embargo, las extraordinarias incrementan el costo. Autorizado el 50% de los turnos extras, nada más. Para este feriado también se tiene previsto que un alto número de personas viajen en las parroquias rurales. Se tiene estimado que viajen cerca de 170,000 usuarios desde estas 3 terminales microrregionales. Ante que la ciudadanía que no va a viajar, pues visite estos lugares que también son muy turísticos y muy apetecidos también por los turistas. En la terminal esperan que la afluencia de gente incremente este viernes 7 de octubre y las frecuencias de extras empiecen a operar en horas de la noche. Manuela Bedón, Noticias 7. En el ámbito internacional, amigos televidentes, Rusia responde al rápido avance ucraniano con varios bombardeos contra civiles en Zaporilla. El ataque más grave impactó sobre una casa residencial de 5 plantas donde los bomberos buscan en este momento supervivientes. Así sorprendió uno de los ataques rusos la mañana del jueves a un equipo de televisión española en Zaporilla. Rusia responde al rápido avance ucraniano con varios bombardeos contra civiles en la ciudad. El más grave impactó sobre una casa residencial de 5 plantas donde a media mañana los bomberos seguían buscando supervivientes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a los líderes europeos reunidos en Praga que tomen nuevas medidas contra Rusia. La primera es castigar al agresor, aumentar las sanciones contra Rusia, detener toda cooperación con Rusia y con sus empresas, excluirla de todas las organizaciones internacionales o al menos suspender su presencia por su capacidad de distorsionar las actividades de las instituciones internacionales, en primer lugar la ONU. Mientras tanto, sigue el rápido avance del ejército ucraniano que día tras día gana posiciones y recupera las zonas tomadas por Rusia. En el reconquistado pueblo de Drobiseve aún hay civiles que abandonan la zona, como Valentina, de 78 años, que deja su casa por segunda vez. Vivíamos aquí, nos fuimos cuando hubo bombardeos, pero luego volvimos porque realmente queríamos volver a casa. Pero estar aquí era insoportable, no podemos aguantar más, nos duele el corazón, ya no servimos para nada.
Por su parte, Rusia ha publicado imágenes en la televisión pública de lo que afirma son entrenamientos de reclutas movilizados en la región de Jersón. El vídeo mostraba ejercicios militares en entornos urbanos en los que los alumnos aprendían a neutralizar y evitar artefactos explosivos y acabar trincheras. Es momento de hacer una pausa, amigos televidentes, pero cuando regresemos de la misma les contaremos que un equipo periodístico de Ecuador TV viajó hasta la provincia de Manabí para conversar con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y analizar conjuntamente con él algunos temas de coyuntura y de interés acerca de la realidad de nuestro país. Así que cuando volvamos de la pausa tendremos. Después de unos instantes estará nuestro compañero Lautaro, pero antes queremos invitarles para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, amigos. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Además recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM. Estamos Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gracias por continuar junto a nosotros. Le contamos que un equipo periodístico de Ecuador TV viajó a la provincia de Manabí para conversar con el presidente Guillermo Lasso sobre la actualidad de nuestro país. Nuestro compañero Lautaro Andrade nos tiene más detalles sobre este diálogo con el primer mandatario. Veamos. Acompañamos al presidente Lasso durante el anuncio, entrega y visita de obras en Manabí y aprovechamos la ocasión para consultarle sobre temas de índole nacional, como por ejemplo la pandemia. No se está pensando en la quinta dosis, hemos llegado hasta la cuarta dosis e insisto, tenemos vacunas suficientes para todos. Desde el avión presidencial el presidente también habló sobre la seguridad en el país. Yo tomé las cárceles con 1.400 guías penitenciarios y 37.000 personas privadas de la libertad. En el mes de noviembre tendremos 1.600 guías penitenciarios más para llegar a un total de 3.000. Hemos adaptado La Roca, están algunos huéspedes ahí y por supuesto tenemos espacio para otros. Eliminado el hacinamiento, un mejor control. Otro tema del que se pronunció es acerca de la Asamblea Nacional y su resolución sobre el incumplimiento del plan de gobierno. Ellos quieren el poder total. Por eso siempre han buscado entorpecer la labor del Ejecutivo. Por lo tanto, es una actitud politiquera de parte de la Asamblea que no tiene ninguna consecuencia ni legal ni constitucional. Y es que hablando de política, el jefe de Estado no descartó que hay fines partidistas atrás de lo que sucede y confesó que por la unidad del país conversó con su principal detractor. Me dijeron, Correa quiere hablar con usted. Y hablé con Correa. ¿Y por qué lo hice? Porque a mí me interesa el Ecuador. Pero en esa conversación telefónica me di cuenta que a Correa no le interesa el Ecuador. ¿Qué le interesa? Nada más su libertad, su impunidad. Y le digo con sinceridad, solo la de él, ni siquiera la de su gente. Pero la duda es si volvería a hablar con él. Correa es el pasado. Hablemos del futuro. Además tiene su visión respecto de los problemas económicos y la falta de presupuesto. Hoy alcanza el dinero, con menos dinero se hacen más obras. ¿Por qué? Porque hemos cortado de tajo a la corrupción. Pero eso no fue todo. Mañana en nuestro estelar le presentaremos lo que dijo sobre la corrupción, la ausencia de César Monge y la relación con Venezuela. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muchísimas gracias a nuestro compañero Lautaro Andrade por este reporte acerca de las declaraciones del primer mandatario. Y no se olviden, amigos televidentes, que a las 21 horas estaremos junto a ustedes y por supuesto un grupo de expertos de nuestro noticiero analizando el fantasma de la destitución. No se lo pueden perder hoy a las 21 horas. La convocatoria está lista entonces para que podamos nosotros ser partícipes de este conversatorio con expertos en la materia. Estará entre otros invitados el constitucionalista Ismael Quintana y la asambleísta Natalie Arias. Recuerden, a las 21 horas hoy. Continuemos con más información, amigos televidentes. Los denominados vacunadores piden de $50 a $150 en La Alborada, este sector tan populoso de la ciudad de Guayaquil. La policía pide a los ciudadanos que no se dejen extorsionar y que denuncien a las autoridades esta situación.
está pasando en la séptima etapa de la Alborada. Moradores denuncian en este sector que han llegado desconocidos para amenazar a dos grupos específicos. $150 para negocios y $50 para casas. Para las casas $50 y 150 para los negocios. Sostienen que eso se replica en la etapa número 12 de la zona e indican que son más drásticos con la intimidación. Amenazan que les van a venir a matar a la familia, a ellos, que andan a los negocios pidiendo dinero, chantajeándoles. ¿A cambio de qué? De seguridad. En los últimos días han trascendido imágenes de quienes serían los extorsionadores que llegaron a este punto de la ciudad. La UNACE investiga el tema. También se refirió a los trabajos que vienen realizando contra estas agrupaciones. Tanto en las Malvinas como en la entrada de la 8 hemos tenido 4 detenidos. Sí, entonces así vamos con la colaboración siempre de la ciudadanía que confía en la Policía Nacional. Sugieren denunciar estos hechos intimidatorios y llamar inmediatamente a la policía para investigar el caso, ya que muchos son falsos. En el mismo tema le contamos que dueños de negocios en un centro comercial del norte de Guayaquil se organizan para no ser víctima de los vacunadores, quienes ya han realizado varias llamadas extorsivas. En este centro comercial del norte de Guayaquil hay ojos por todos los rincones. Desde un área de monitoreo se observan los movimientos de todos los clientes y visitantes. Entre los guardias de seguridad recorren la zona y se comunican con frecuencia. Realmente esto ha ayudado mucho a persuadir, a evitar que sucedan cosas en el centro comercial. La inseguridad está por todos lados, pero en cierta manera creo que lo positivo del centro comercial es el recurso humano que se compromete en sí a hacer un buen trabajo. Esto permitió que días atrás eviten el robo en un local comercial y esta vez están alerta a la visita de sospechosos, puesto que al menos 3 negocios y una oficina han recibido la llamada de los vacunadores. Se escuchaba la voz distorsionada y me comenzó a decir de que le dé una cierta cantidad de dinero para protección del local, que estaban por aquí rondando. ¿Te nombraron el local, el lugar donde está ubicado, todo? Sí, claro, sí me nombraron el local, pero en sí yo le hice ciertas preguntas y no me respondieron a eso. Y me decía de que si no le hacía caso, que me iba a matar a la familia, que me iba a matar a mí, que iba a venir una persona con un sobre y me lo iba a dar. En las llamadas extorsivas hay una voz que ya se ha hecho popular. Al parecer es la persona a quien le pagan para que haga la llamada y utilice sus cualidades de orador. Y hay personas, estimado, de que nos hablaron muy bien de usted, y de su familia, y nos pidieron que te realizáramos el llamado para ponerte al tanto de la situación. ¿Me estás entendiendo lo que está pasando, ñaño? Quisiéramos que nunca pase, ¿no? Y que nunca pase en ningún centro comercial de Guayaquil ni en ningún lado, pero el monitoreo constante y la dedicación constante de cada persona se evita que pase ese tipo de cosas, ¿no? El trabajo que la administración de este establecimiento hace con los dueños de los negocios está coordinado con la Policía Nacional. De ahí que para los extorsionadores no será una tarea fácil, iniciativa que debe ser replicada en otros sectores de la ciudad. 19:26. Vamos a cambiar de tema. Activistas ambientalistas rechazan que un juez dejara en libertad a 3 de los 6 implicados en tráfico de iguanas y tortugas de las Islas Galápagos. Los animales fueron hallados en 2 embarcaciones a 30 millas de la puntilla de Santa Elena. El pasado 25 de junio, el Comando de Guardacostas de la Fuerza Naval de Ecuador detuvo a una embarcación mar adentro en la provincia de Santa Elena. Allí se encontraron a 5 iguanas doradas y 84 tortugas terrestres de Galápagos. Producto de la operación, se detuvo a 6 personas. En este caso se conoce que en los últimos días, un juez de Santa Elena dejó en libertad a 3 de los 6 implicados, al considerar que la Fiscalía no demostró que los señores hayan tenido conocimiento de las especies en mención. Esto es rechazado por los ambientalistas. El mensaje creo que es de indignación. Claro, se vienen más fácilmente a un país donde no tienes una pena muy fuerte y que pueden salir a la cárcel
pues inmediatamente o ni siquiera son penados. Además, para los otros 3 involucrados se les dictó 1 año de cárcel y el pago de $29.050 como reparación integral. Son apenas $29.000, cuando una iguana cuesta $20.000. O sea, estamos hablando de que si estaban trasladando tantas iguanas y 84 tortugas, con una sola ya las paga. Según la ambientalista Verónica Arias, es necesario endurecer las penas por tráfico de especies protegidas. Yo creo que se tienen que endurecer las leyes porque se ve la impunidad y simplemente los jueces no saben tampoco cómo aplicar la norma o no le dan la debida importancia a este tipo de cosas. De las 84 tortugas, 7 fallecieron. Esta especie de San Cristóbal se encuentra en categoría de especies amenazadas y vulnerables. La Fiscalía probó que estas especies fueron trasladadas desde Galápagos para ser comercializadas en Guayaquil. En el mercado ilegal de tráfico de especies, las iguanas doradas pueden llegar a costar hasta $20.000, mientras que el valor de las tortugas oscila entre $3.000 a $5.000. Edison Saavedra, Noticias 7. Desde la sala de operaciones del EQ 911, las autoridades de varias instituciones anunciaron las medidas que se tomarán para este feriado por la independencia de Guayaquil, las cuales entrarán en vigencia desde el viernes 7 de octubre. Para el feriado de este 9 de octubre, la Policía Nacional junto a la Agencia Nacional de Tránsito, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y el EQ 911 desplegarán varios operativos que entrarán en vigencia este viernes 7 de octubre a las 12 del día. La Policía Nacional desplegará 51.223 servidores, los cuales estarán concentrados en lugares como playas, balnearios, parques nacionales, entre otros. Que es encargo de domicilios en caso de que se tengan previsto abandonar su lugar de residencia, encargo y resguardo de valores y el botón de seguridad que todas las UPCs o las unidades de policía comunitaria están prestas para ponerlas al servicio de la comunidad. En cuanto a la Agencia Nacional de Tránsito, reforzará los operativos en los sectores donde se han reportado altos números de siniestralidad. Se revisarán títulos habilitantes, matrícula vigente, licencia de conducir, condiciones óptimas de los vehículos, me refiero a las llantas, los vidrios, que los vehículos cumplan con las normas técnicas establecidas en el reglamento, el uso del cinturón de seguridad, tarifas autorizadas por la ANT y el cumplimiento de rutas y frecuencias. Por parte del Ministerio de Obras Públicas, anunciaron que se ha evaluado la red vial estatal, de la cual el 56% de las vías se encuentran en buen estado o excelente estado. Y un 46% restante de la red estatal que se encuentra bajo recomendación de circular con precauciones. Y agregó que se tendrán en las vías con riesgo equipos activados 24 horas para solventar cualquier emergencia. Funcionando para atender cualquier tipo de emergencias que podamos tener. Tenemos 217 funcionarios disponibles en este tiempo, 16 patrullas y 217 unidades. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía evitar los excesos durante este feriado. Manuela Bedón, Noticias 7. Y este feriado, como es de conocimiento, amigos, arranca el sábado 8 hasta el próximo lunes 10 de octubre. En estos 3 días de asueto, usted puede visitar varios atractivos turísticos, sobre todo en la provincia de Imbabura, como por ejemplo las termas de Chachimbiro, la laguna de San Pablo o la de Cuicocha. En la siguiente nota le contamos más sobre estas opciones. En la provincia de Imbabura, mejor conocida como la provincia de los lagos, uno de sus principales atractivos es la laguna de Cuicocha, con aguas turquesas dentro del volcán Cotacachi. En esta laguna se puede tomar una lancha y rodear los islotes, mientras se escuchan las leyendas en torno a su formación. Por encontrarnos tanto con el Taita Imbabura como la Mama Cotacachi, entonces existen historias de amor, existen historias sobre la naturaleza mismo, ya que hablan de la concepción de diferente flora y fauna silvestre acá en Cuicocha. A pocos minutos de la laguna, en Cotacachi, se puede disfrutar de las famosas carnes coloradas, que han pasado de generación en generación. Silvia González Hunda es la tercera generación y cuenta que en 1930 inició este negocio su abuelita. Muchos factores, pero lo más destacado que podemos decirle es su sabor. Y hay algo más, no sé, esto es una casa familiar, es una casa de tradicional. Pero si busca pasar un fin de semana más activo, puede visitar la laguna de San Pablo, donde se pueden realizar juegos acuáticos como los botes chocones, kayak
y, por supuesto, paseos en el lago. Quienes visitan este lugar se quedan fascinados por los paisajes y la comida típica no se queda atrás. Me ha parecido muy interesante. Lo fundamental también es cómo se ha reactivado o se está reactivando el turismo, ¿no? Antes no habían, por ejemplo, estas lanchas o este servicio de deportes acuáticos, y ahora vemos que hay una infinidad. Y solo le podemos decir al mundo entero que aquí está la alegría, aquí está el poder disfrutar, que vengan, que conozcan nuestro país, porque es único. En el patio de comidas junto al lago podrá almorzar platos a la carta como fritada, hornado, tilapia, caldo de patas y mucho más. Este próximo feriado, venga y conozca la provincia de Imbabura, lleno de actividades, cultura y gastronomía que les va a encantar. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos con una triste y lamentable noticia. Más de 20 niños se encuentran entre las víctimas mortales de un tiroteo masivo perpetrado en Tailandia. Según informaron las autoridades de ese país, el atacante luego asesinó a su esposa e hijo y luego se suicidó. Un ex policía armado con una pistola y un cuchillo atacó este jueves una guardería en el noroeste de Tailandia y mató a más de 30 personas, la mayoría niños, en el tiroteo masivo más mortífero llevado a cabo por un solo perpetrador en esa nación del sudeste asiático. Luego el atacante le arrebató la vida a su esposa y a su hijo de 4 años y se suicidó. En total, el pistolero mató a 37 personas e hirió a otras 10. Se desconoce aún por qué. Él no dijo nada. Le disparó a la puerta mientras los niños dormían. El atacante fue identificado como Pania Kamrab, de 34 años, un ex cabo que fue despedido de la fuerza policial en junio luego de ser arrestado por posesión de drogas. Después de atacar la guardería, disparó a personas mientras se alejaba. Descubrimos que el día 7, que es mañana, se suponía que asistiría a un juicio. Después de salir de la cárcel no dejó de usar drogas. Entonces posiblemente pudo haber estado alucinando junto con el estrés que hizo que cometiera los delitos. Comenzó en la guardería infantil y luego continuó con sus delitos hasta llegar a su casa. Los testigos describieron una escena de terror dentro del Centro de Desarrollo Infantil Utai Sawan, en una región rural del noroeste de Tailandia, cuando el atacante disparó y apuñaló a más de 20 niños, algunos de tan solo 2 años, y apuñaló fatalmente a una maestra que estaba embarazada de 8 meses. Esto no debería pasar, definitivamente no debería suceder. Siento una profunda tristeza hacia las víctimas y familiares. Nadie pensó que esto sucedería. Tailandia tiene algunas de las tasas más altas de posesión de armas y homicidios con armas de fuego de Asia, aunque los niveles son bastante menores que los de Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América. 19:35 y sobre este mismo tema, el primer ministro tailandés visitó la guardería donde un hombre asesinó alrededor de 38 personas. Como lo escuchamos, amigos televidentes, la gran mayoría niños y profesores. Tailandia está sumida en la conmoción y el dolor después de que un hombre armado con una escopeta, una pistola y un cuchillo abriera fuego contra niños y adultos en una guardería. Por el momento se han registrado al menos 38 fallecidos, la gran mayoría niños y profesores. Los padres, desesperados, acudieron a la guardería en el noroeste del país después de que se difundiera la noticia del ataque. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano, donde los residentes locales hacían cola para donar sangre. El personal de la escuela cerró las puertas al ver que el atacante se acercaba, pero este consiguió entrar a tiros en el edificio de la localidad de Nong Bua Lampu. Con la nación aturdida, el primer ministro ha visitado el lugar de los hechos. La sociedad debe cuidar de todos. Puede que el atacante sufriera problemas graves. No me pongo del lado de nadie. Esto no debería ocurrir, de ningún modo. Siento una profunda tristeza por las víctimas y sus familiares. Nadie hubiera imaginado que esto podría pasar. Las autoridades identificaron al sospechoso como el ex policía Panya Kamrab, despedido el año pasado por consumo de drogas. Tras huir del lugar de los hechos, este mató a su mujer y su hijo y se suicidó. Amigos televidentes, vamos con la información internacional. Le contamos que la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, atraviesa su peor crisis migratoria en décadas, que se agrava con el descenso de las temperaturas. Falta espacio para ubicar a los más de 11.000 migrantes que han abarrotado el sistema de albergues de la ciudad.
un fallido intento de la alcaldía de construir un hangar en Orchard Beach y ahora un nuevo proyecto para levantar otro en Randall's Island recibe una lluvia de críticas por parte de activistas. Tiene que pensar en algo permanente donde la historia no se vuelva a repetir. Creo que este movimiento en inglés Massive Migration, que está viniendo una migración masiva que está llegando aquí a los Estados Unidos, ha abrido los ojos no tan solo en Nueva York, pero en todos los Estados Unidos. La llegada de las frías temperaturas recrudece la situación. Ponerlos bajo carpas dificulta mantener la calefacción, dicen activistas, sumado a que muchos de los migrantes llegan con tan solo lo que tienen puesto y faltan abrigos para darles cobijo. Sí, sería preocupante, pues, que mueva a una persona para una cuestión de carpa y no ha llegado el invierno todavía. Estamos apenas acá hay una lluvecita y ha pegado frío bastante. Pues. Según reportes, la oficina del controlador de la ciudad ha mostrado preocupación por la falta de inversión de la alcaldía en leche de fórmula para los bebés en los albergues y la escasez ya comienza a notarse. Es duro para ellos, no sé, porque en verdad la mía yo le di el celo. Entre tanto, la alcaldía adelanta un acuerdo con la compañía Norwegian para utilizar sus cruceros como centros de procesamiento para inmigrantes en el puerto de Staten Island. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En otro lado del mundo, al menos 22 migrantes murieron, casi todas mujeres, en 2 naufragios ocurridos frente a las costas griegas. Además, una docena de personas están desaparecidas. Nuevo drama migratorio en el mar Egeo con más de una veintena de muertos y decenas de desaparecidos tras 2 naufragios. La Guardia Costera Helénica prosigue las tareas de búsqueda y rescate en las islas de Lesbos y Cítera. En Lesbos se hundía la pasada madrugada una embarcación con unas 40 personas en medio de fuertes vientos. Todas eran mujeres jóvenes de origen africano que habían partido desde la costa turca. 17 cadáveres han sido recuperados y 5 personas rescatadas. En Cítera, donde corresponden estas imágenes, la tragedia ocurrió la noche del miércoles cuando un velero con cerca de un centenar de migrantes se estrellaba contra unas rocas. Unas 80 personas han podido ser rescatadas y aunque no hay una información oficial sobre el número de fallecidos, el alcalde de Cítera habla de 5. El ministro de Migración griego ha instado a Turquía y a la Unión Europea a actuar para evitar nuevos dramas. Por su parte, el ministro de Transporte Marítimo ha culpado indirectamente de los naufragios a Turquía. Le contamos que Corea del Norte no cesa sus provocaciones. Este jueves disparó 2 nuevos misiles a tan solo 2 días de lanzar un misil, sin previo aviso, que sobrevoló Japón por primera vez desde el 2017. Corea del Norte no cesa sus provocaciones. Ha disparado otros 2 misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón, 2 días después de lanzar uno de rango intermedio que sobrevoló territorio nipón. Es el 6º lanzamiento de Pyongyang en 10 días. Seúl y Washington respondían a su lanzamiento del martes con simulacros conjuntos y anunciando el regreso de un portaaviones estadounidense a la región, y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunía de urgencia. Hacemos un llamamiento a todos los miembros de Naciones Unidas, especialmente a los del Consejo, decía la embajadora estadounidense, para que se unan a nosotros para condenar este comportamiento imprudente e instar a Corea del Norte a abandonar de manera completa, verificable e irreversible sus programas de armas ilegales y participar en la diplomacia hacia la desnuclearización. Todos los miembros del Consejo de Seguridad, excepto Rusia y China, condenaron el lanzamiento, recordando que viola varias resoluciones de la ONU. Algunos pidieron nuevas sanciones contra Pyongyang. El presidente Vladimir Putin ha advertido repetidamente a Occidente que cualquier ataque a Rusia podría provocar una respuesta nuclear. Algunos analistas dicen que es un farol, pero Washington, por ejemplo, se toma en serio al líder ruso. Euronews habló con Nikolai Sokov, experto en armas nucleares. Escuchemos lo que dijo. El presidente Vladimir Putin ha advertido repetidamente a Occidente que cualquier ataque a Rusia podría provocar una respuesta nuclear. Algunos analistas dicen que es un farol, pero Washington se toma en serio al líder ruso. Euronews ha hablado con Nikolai Sokov, experto en armas nucleares del Centro de Desarme y No Proliferación de Viena.
Las armas nucleares tienen más utilidad cuando no se utilizan, pero una vez que se cruza el umbral, la situación cambia. Lo mejor será evitar esa situación. Y de hecho, hasta ahora, aunque hemos visto muchas bravatas nucleares por parte de Moscú, no hemos visto ninguna medida práctica que pueda sugerir que Rusia se esté preparando para utilizar armas nucleares. El escenario más probable es una prueba nuclear, pero no en el Mar Negro. Eso es realmente un disparate. La prueba nuclear sería en Novaya Zemlya, en el norte de Rusia, una gran isla en el Ártico. Occidente tiene que mantener una delicada línea entre, por un lado, apoyar plenamente a Ucrania y, por otro, no implicarse directamente en la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un buen trabajo hasta ahora. Y creo que tenemos una buena oportunidad de superar esta crisis sin que veamos el uso del arma nuclear. Lev Kamyshev, de 37 años, huyó de Rusia a Turquía para evitar el alistamiento militar. Las autoridades de Estambul calculan que unas 10.000 personas procedentes de Rusia volaron a esta ciudad desde el anuncio de la movilización militar. Lev Kamyshev mira las fotos de su huida de Rusia en su apartamento temporal de Estambul. Decidió marcharse un día después de que el presidente Vladimir Putin convocase la movilización. Tenía miedo, estaba destrozado, dejé todo lo que tenía, me siento vacío por dentro. Este fue parte de su viaje de 26 horas a Estambul. Lev cruzó primero Kazajistán por tierra porque tenía demasiado miedo de enfrentarse a las autoridades rusas en el aeropuerto. Solo quise salvar mi vida. Lógicamente, no me parece justo. Creo que mi gobierno no me dejó otra opción. Las autoridades de Estambul calculan que unas 10.000 personas procedentes de Rusia han volado a esta ciudad desde el anuncio de la movilización. Asimismo, en la región turca de Antalya, las autoridades han señalado que 1.800 rusos han llegado allí en los primeros días. Los vuelos a Turquía a menudo se agotan desde que se anunció el llamamiento a filas, pero es imposible saber cuántos vienen buscando evitar la convocatoria. Varios gobiernos de la Unión Europea consideran que estos hombres difícilmente serán bienvenidos en sus países. El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania dice que su país no concedería asilo a lo que declaró personas que simplemente huyen de la responsabilidad. En Twitter dijo que deberían luchar contra Putin en Rusia. La Agencia de la ONU para los Refugiados dijo a Euronews que hay que apoyar a las personas que solicitan asilo donde sea y a quien sea. Si te quedas e intentas resistirte, también te pueden movilizar. Te pueden matar en una comisaría. Lev espera conseguir asilo en Alemania. El gobierno alemán no respondió a la petición de Euronews de comentar si concedería asilo a los hombres que huyen del servicio militar ruso. Euronews ha hablado con otro ciudadano ruso que huyó a Turquía la semana pasada. Dijo que estaba en contra de la guerra y que se marchó porque temía que le obligaran a luchar. Más tarde dijo a Euronews que tenía demasiado miedo para que la entrevista se emitiera, incluso con su identidad oculta. En cuanto a Lev, dice que quiere volver a Rusia después de la guerra. Quiero ser de esos hombres que al final de la guerra no dispararon. Volveremos, reconstruiremos una nueva Rusia, ayudaremos a reconstruir Ucrania. Fuertes declaraciones, Vero, querida. Le ponemos punto final a esta emisión de noticias, no sin antes recordarles que a las 21 horas tenemos un programa especial donde abordaremos temáticas importantes para el país, como es el fantasma de la destitución. Así es, Feli, muy importante que nos puedan acompañar, amigos televidentes, para conocer exactamente acerca de esta temática. Y también recuerden que un equipo periodístico de nuestro canal y de Noticias 7 estuvo en exclusiva con el presidente de la República, Guillermo Lasso, analizando los temas de coyuntura y de interés acerca de seguridad, de economía y de muchos otros asuntos que les invitamos a que estén pendientes en nuestras diferentes emisiones regulares. Nosotros compartiremos con ustedes un nuevo espacio a las 7 horas el día de mañana. Hasta pronto, buenas noches. Un abrazo, hasta mañana.